Muchas gracias por acudir a la llamada de la Fundación Agua Granada en una tarde como la de hoy. Inauguramos esta tarde el ciclo que llamamos El agua y la palabra, un ciclo que llevamos haciendo desde el inicio de la Fundación Agua Granada, todos los meses, las primeras semanas de los meses de julio, en el Carmen del Aljibe del Rey. Esto lo realizamos después de que en el mes de junio hayamos tenido una serie de conciertos de alumnos destacados del Conservatorio Victoria Eugenia de Granada, cada uno de los jueves del mes, y ya en julio seguimos contando con algunos de estos alumnos para amenizarnos en algunas charlas o en algunas exposiciones de temas relativos a Granada, relativos al arte, a la cultura, al patrimonio, pero fundamentalmente relacionado con el agua de la ciudad, ya que consideramos que Granada es capital de la cultura del agua, por supuesto, sin lugar a dudas. Esta tarde-noche vamos a tener aquí a un dúo de músicos, jóvenes músicos del Conservatorio Victoria Eugenia de Granada, elegidos por su dirección y por el jefe de actividades culturales, que son Paulino Gálvez Bosch, que toca el trombón, y Miguel Ballesteros Padial, que toca la trompeta. Un dúo de instrumentos de metal que, puede resultar quizás un poco raro estos dos instrumentos en solitario y no con más arropados con otros, pero por lo que hemos oído antes en el ensayo, suenan realmente bien. Ellos van a empezar y van a abrir este acto. Un aplauso para ellos y ya se nos acercan aquí.
Bueno, presentarles a Ramiro Mejías es bueno, quizá un poco absurdo, porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo conoce sobre todo lo que es su obra escultórica más importante o más famosa, que es la Fuente de las Granadas en el Paseo del Salón. Esa magna escultura por la que aparece el agua en un sitio prácticamente al lado de donde pasa por el subsuelo la acequia gorda de Granada, y que todo el mundo piensa que es ya un icono real de la ciudad de Granada. La ciudad de Granada tiene muchas imágenes que se quedan en la retina de todo el mundo que la visita, incluso quien la ve por otros medios, que son la Alhambra, que son la Catedral, que son tantos monumentos como tenemos. Pero esta fuente, a pesar de que solo lleva aquí desde el año 2007, que fue cuando se creó, es decir, hace 18 años, es ya parte esencial de la ciudad. Hace unos días me decía un compañero de Canal Sur, que no es de aquí de Granada, que lleva 10 años aquí, que él no podía imaginar que esa fuente no llevaba aquí toda la vida. Es decir, para él esa fuente era una fuente pues, que estaría aquí y colocada allí, además, pues como mínimo desde mediados del siglo XIX. Bien, Ramiro, además de esto, es el autor de la escultura ecuestre que está situada en la fachada del Ayuntamiento de Granada, arriba. Esa polémica escultura que tanto dio que hablar en su momento cuando se quitó la peineta que coronaba el edificio y se colocó allí. Para mucha gente es una verdadera maravilla verla ahí arriba, es una verdadera obra de arte. Yo la he visto desde allí, es decir, incluso desde detrás, y la verdad es que impresiona. Pero también tenemos otras, como por ejemplo la escultura de los viajeros románticos, que está en el Paseo de la Bomba, o en la Avenida de Constitución, pues dos de las más significativas. Una es la de Manuel de Falla, que curiosamente no está en un banco como las otras, sino que está en una especie de, no sé, supongo que es como una escalera, ¿no, Ramiro? Un pedestal para que se sentara ahí. Y la de Frascuelo, al final de la Avenida de Constitución, que tampoco está en un banco, o sí, o es un banco. Es una estructura alargada, muy rectangular, y sobre ella está Frascuelo, que da la sensación de que va dando el paseillo. Son obras maravillosas, y aquí tenemos a su autor. Lo voy a decir, nació en el 61, es decir, que tiene 64 años, es decir, no, vamos, como aquel que dice, en la flor de la vida. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y tuvo que ser buen estudiante porque fue el primero en su promoción, por lo tanto le dieron el premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. También es doctor por la Universidad de Granada en Bellas Artes y profesor titular del Departamento de Escultura de la Universidad de Granada desde 1986. Y es también miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada y académico correspondiente en Granada de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
exposiciones, en fin, conferencias, ha hecho de todo a pesar de su juventud todavía, ¿no? Pero, Ramiro, ¿qué se siente cuando uno va por la ciudad y se encuentra con obras suyas de ese calibre, incluso ves a gente mirándolas? ¿Realmente piensas que, bueno, eso ha salido de tus manos, ¿no? Es decir, ha salido de tus manos, de los talleres, de tu cabeza en un diseño original? Bueno, pues la verdad es que lo lógico es sentir orgullo cuando colocas una obra en espacio público, igual que cuando inauguras una exposición, te sientes muy orgulloso. Pero eso es un sentimiento que con el tiempo se atenúa, te vas acostumbrando a ver tus esculturas, pasas y a veces no quieres mirarlas. Y es porque, como si fuesen un hijo, si no están bien tratadas, si resulta que la fuente no tiene bien colocados los caños, ya te molesta y no te quieres sentir mal, o si a una escultura le han tirado pintura o le han hecho alguna cosa, pues te sientes mal, ¿no? Ya digo, es una cosa, un sentimiento el de orgullo, que se va atenuando con el tiempo. Y al final lo que sí que me siento siempre cuando veo una escultura mía en espacio público es muy afortunado. Es una sensación de plenitud, de que tienes mucha suerte de que una obra tuya esté en el espacio público. Y esto lo digo porque como escultor sé que la escultura es una cosa muy difícil, muy complicada de hacer. Requiere mucho esfuerzo físico, es un arte muy físico, requiere además mucha inversión en tiempo. Las obras no te pones con ella y la terminas en una semana, sino que pueden pasar meses para ver el resultado. Y además ocurre que es que ocupa tiempo, esfuerzo y mucho dinero. O sea, no puedes hacer una escultura barata, no. Los materiales son muy caros y en especial, por ejemplo, el bronce, que es la especialidad que yo trabajo, no puedes hacer más de unas figuras pequeñitas para una exposición, haces unas cuantas y no puedes, porque se te va miles de euros el coste de cada exposición. Y de una escultura mediana de bronce son miles de euros poder fundirla. Claro, un pintor pinta todos los cuadros que quiere, luego hace la exposición, los que se venden bien, los que no. Pero un escultor no se puede permitir ese lujo. Yo le digo a mis alumnos que si no vendes te puedes despedir de la escultura, porque no puedes seguir haciendo escultura, es tan costosa que no vas a poder seguir trabajando. Y es por eso que digo que es una tremenda suerte el poner una obra en el espacio público, porque para poder poner una obra en el espacio público tiene que haber una persona que haya pensado que es una buena idea que haya ahí una escultura y tiene que poder promover que se haga esa escultura. Además, tienen que contar contigo y no con otro escultor. Tienes además que hacerlo muy bien para que eso tenga un éxito y puedas seguir haciendo escultura y pueden seguir encargando de escultura. Es decir, colocar una escultura en espacio público para un escultor es poder ser escultor de gran formato. Es una suerte tremenda. Y esa es la sensación que tengo cuando veo una escultura. Hablabas del precio. Si una escultura pequeñita para una exposición vale miles de euros, ¿cuánto ascendió la Fuente de las Granadas? Yo como una burrada, ¿no? Pues la verdad no me acuerdo porque todavía no estábamos en euros, ¿no? ¿Tú recuerdas? Sí, estábamos en euros. Pero que no recuerdo lo que fue, pero no debió ser tanto porque en realidad creo que ese encargo llegó un poco de rebote. Hablo de memoria y creo que hubo primero un intento que se hiciera en Italia y al final se ve que no se pudo hacer porque sería muy costoso hacerlo allí y traerlo luego para acá, y se ve que aquí fuimos un poco más económicos. Hay que decir que esta escultura se crea y se instala en Granada gracias a una idea, un proyecto de la empresa municipal de aguas, que en aquel momento pues era Emasagra, como ahora, que el Consejo de Administración de Emasagra pensó que era una manera de devolver a la ciudad de alguna forma parte de lo que la ciudad les daba a ellos, ¿no? Es decir, crear una obra significativa que fuera perdurable en el tiempo y que, bueno, pues fuera significativa para la ciudad. ¿Cómo se gestó esta obra? Decir que fue en el año 2007, es decir, hace 18 años. ¿Cómo se llegó a ella? Bueno, pues la verdad que el proyecto es una iniciativa, como dije al principio, tiene que haber alguien que tenga una idea. En este caso fue Sebastián Pérez, la persona sin la cual no se habría hecho nunca esa escultura. Fue un encargo que me llegó en un buen momento. Yo en esa época estaba trabajando mucho, era un momento dulce en la escultura para mí, porque estaba haciendo varias esculturas al mismo tiempo, y que me llegara ese encargo no fue una cosa muy especial. O sea, que me llegara un encargo más, era algo al que estaba casi acostumbrado en esos momentos.
El hecho importante es que era una escultura de gran envergadura, era una cosa especial, no se hacen tantas fuentes, y el poder hacer una fuente de esas características, además, como me lo informó con el entusiasmo que me vendió la idea Sebastián, y el poder promover, porque estaba él en la situación, en el punto adecuado para poder sacar adelante ese proyecto. Él era consejero delegado de Masagra, que pertenecía también, estaba vinculado con el ayuntamiento, y claro, podía tener esa iniciativa. Y normalmente las iniciativas que parten de empresas para hacer escultura o cualquier otra cosa, funcionan muy bien, mucho mejor que si parten directamente de ayuntamientos o cosas así. Cuando son con empresas todo va como muy fluido, sale muy bien. Entonces Sebastián me propuso esta idea, me entusiasmó y empezamos a trabajar con ella. Digo que la idea sin él no habría sido posible, porque además me dio una indicación. Al principio, cuando me propusieron el proyecto, yo no tenía la idea de la escultura, de la fuente que realmente quedó al final. Hice un diseño diferente, un diseño más de mi agrado, que sería con unas esculturas que estarían repartidas casi por los bordes, no tenía tanta altura, sino que era más bien una escultura tipo romano, ¿no? Donde la gente se acerca más y toca el agua. Ese primer diseño que hice, el primer boceto, me dijeron, no, este no es lo que queríamos. No me habían explicado muy bien qué es lo que se deseaba, y hice ese primer proyecto. Ya me dieron una idea clara, y alguien me pasó una fotocopia de una fuente horrible, por cierto, del siglo XIX. No, es que queremos que sea una fuente con 3 tazas al menos, vertical. La razón era que se iba a situar en el boulevard, este boulevard que es de origen francés, ¿no? por su estructura, y era una zona VIP, entonces tenía que tener, digamos, la obra que se hiciera tenía que estar en consonancia. De hecho, allí había antes una fuente que todos recordamos, que ahora está en la Bola de Oro, y está muy bien. Por cierto, allí ubicada, la altura es perfecta para esa zona, pero allí quedaba mal, y se ve que estaban un poco con la cosa de que allí no se volviera a colocar una fuente que tuviera esas características, sino que fuese una fuente acorde con el paisaje, por así decirlo. Y por eso esa idea que se me avanzó de tipo francés, a mí me pareció horrible, no volví ni a mirarla, no hice caso de eso. Pero decía que Sebastián me dijo, ¿por qué no te pasas por Sevilla para la dimensión de la obra? Pásate por Sevilla y echa un vistazo a una fuente que hay ahí junto al Rectorado, que es la fuente de las 4 estaciones. Creo que es de Manuel Delgado Bradbury. Y esa, digamos que sí que fue una buena referencia para hacer la fuente de la Granada, porque me fui para allá a medirla con un amigo de Sevilla, Manolo Losada, un compañero de estudio que es también profesor allí en Sevilla, estuvimos midiéndola, y de ahí vienen los 15 metros de diámetro que finalmente tiene la fuente de la Granada. La relación de altura ya iba a ser una cuestión que yo iba a resolver sobre plano, pero aquella fuente sí me pareció bastante elegante y fue una magnífica referencia. Y bueno, pues esa fue la forma en que diseñé la escultura. Ya una vez que volví a casa, visto la idea, me acuerdo que estaba talonando, me paseaba por aquella zona, iba marcando, talonando un poco a ver si la distancia era la adecuada y si podía conseguir una cosa que era muy importante, que es que la fuente estuviera situada en el punto de intersección de los 2 bulevares, a ver si me coincidía. Y efectivamente tenía que estar, por fuerza, y eso era lo más importante, situada en el centro del Paseo de la Virgen, es decir, todo ese bulevar, ¿no? Y justo también en el centro del otro, que coincidieran. Y eso, a fin de cuentas, fue una cosa muy importante al final y le da una perspectiva muy interesante. Así que ese fue el primer paso para el diseño. Después ya empecé a hacer los dibujos que quería presentar, porque había que defender el proyecto con la Comisión de Cultura, para que le dieran el visto bueno, y estaban un poquito así como esperando algo y decirle no, esto no se puede hacer, y el proyecto había que hacerlo. Queríamos hacerlo en poco tiempo, en un año, y como se consiguió, y había que sacar ese proyecto adelante. Se ve que debí defenderlo muy bien porque le dieron el visto bueno al primer intento. El diseño que opté al final fue el que estamos viendo. Son en realidad 4 tazas, la primera de 15 metros de diámetro, una segunda de unos 9 metros de diámetro, que no tiene otra función sino crear un efecto, con un saliente, crear un efecto con el agua, para crear una cortina de agua, o sea, una imagen blanquecina y además un efecto de sonido.
sobre esa estructura de fuente, yo lo que creo es un espacio ya libre de interpretación propia, porque los otros dos espacios venían un poco dados por el encargo, lo que llamamos los escultores la servidumbre del encargo. En el segundo cuerpo tenía que estar la granada, que daba el nombre a la fuente de la granada, y en el tercero, por fuerza, tenía que aparecer una figura femenina, que era una alegoría de la ciudad, una alegoría de Granada, una figura femenina que tenía una granada en la mano. Por lo tanto, el espacio que yo realmente podía disponer para hacer lo que quisiera era ese primer espacio. De hecho, es más importante en tamaño y en todo. Y ahí opté por trabajar con algo que era muy natural para mí, es la figura humana. Yo soy profesor de modelado del natural, precisamente, y la figura humana es mi tema, ¿no? Y lo que he hecho, si se fijan, es que aparecen 4 figuras sobre 4 pedestales, tal y como yo hago los pedestales, y están colocadas. Son 4 figuras también alegóricas, ya lo habrán leído en alguna ocasión. Una de ellas va a representar el río Genil, en sus pies hay ladrillos, cosas como de una riada, ¿no? Ese punto dramático que a veces tiene el río Genil. Otra iba a ser el río Darro, que tiene una batea, también colocada a sus pies, para el bateo del oro, ¿no? Del Darro. En la tercera estaba la sierra, una alegoría de la sierra. Aparece una mujer con una flor de una estrella de las nieves en la oreja, colocada aquí encima. Y la cuarta sería la vega, que tiene pues, productos de la vega. Están además colocadas de tal forma que tú miras la figura y al fondo está el paisaje al que se refiere, ¿no? Buscando la máxima relación. Si tú miras la figura de que representa la Sierra Nevada, verás al fondo la sierra y así con las otras 4. Esta era digamos, la representación de ese cuerpo. El siguiente iba a ser la granada, y la granada tiene que ser una granada de envergadura para que dieran nombre, para que llamaran la atención como tal. No podíamos poner una granada pequeña. Además, ya existían precedentes de granadas de gran formato, como el Pilar de Carlos V, además, muy bonita. Y finalmente ya esa segunda taza, la última taza, representa una flor de granado, lobulada, quiere representar eso, y encima está la figura que representa la alegoría de Granada, que en principio estaba previsto hacerla desnuda, completo. Así están todos los dibujos que había preparado. Pero estando haciéndola pensé que aunque solo sea por respeto a la Virgen de la Angustia, que estaba allí muy cerca, le puse un paño en la parte de abajo y la vestí un poco de esa forma. Y tiene la granada en la mano, representa la ciudad de Granada. Hay unos motivos vegetales que levanta con la mano. Todas las figuras están compuestas un poco como sosteniendo, levantando las manos, sosteniendo las distintas, o sea, la taza que hay en la parte superior. En realidad, el elemento más distintivo de esta fuente, que la hace diferente a todas las demás, porque si no sería una fuente como casi todas las de Granada, que están distribuidas en altura, es el hecho de emplear el bronce como material. En eso sí que hicimos algo totalmente distinto. Y empleé el bronce gracias a que es el material con el que yo me expreso, por supuesto, pero también por el hecho de que contamos en Granada con una fundición magnífica que ha hecho prácticamente todas las esculturas que estamos viendo en los últimos 25 años, que está aquí mi buen amigo Miguel Ángel Moliné, que es para mí como un hermano. Tenía esa suerte de contar con la fundición y la elección de ese material para hacer la fuente. No solamente era algo original, sino además un tema muy práctico para mí. De hecho, toda la fuente la modelé en la misma fundición. Era una cuestión también de organización, para que no tener que estar desplazando el personal para los moldes y demás, sino que estábamos directamente en la fundición. Además necesitábamos mucha altura, porque las figuras del cuerpo central están modeladas a esa altura en la que se ven. O sea, si lo ven luego en la fotografía, verán que las figuras se han modelado en altura, a la misma altura en la que se presentan en la realidad. O sea que prácticamente ese fue... Y el color del bronce, es decir, llama mucho la atención cómo la textura del bronce, por el paso del tiempo y el paso del agua, está creando una serie de ondas y una serie de coloridos o tonalidades, ¿no? Claro. En escultura hay una serie de materiales que llamamos nobles. Son pocos. Bueno, en realidad hay muy pocos materiales para hacer escultura, aunque parezca que hay muchos. Está la piedra o el mármol, la piedra, la madera y el bronce. No hay más. Sí, el barro también. El barro también es un material noble y se han hecho esculturas para el exterior que han ido muy bien. Por ejemplo, todas las esculturas que hay en la fachada principal de la Catedral de Sevilla son en barro, y fíjate, si tienen siglo ya,
siglo XV, y el barro cocido, y se conserva incluso mejor que la piedra. Pero no es tan frecuente, es un material noble, es decir, 4 materiales nobles. Elegí el bronce porque además todos los materiales nobles evolucionan bien, aunque se gasten, pero la evolución que tienen es buena. Es algo a lo que estamos acostumbrados y están bonitos en esa degradación que se produce con el tiempo. Y con el bronce pues teníamos un cálculo de cómo iba a ser esa degradación y lo que iba a producir. Y además tiene una ventaja añadida al bronce, que si se quiere y si fuese necesario, en poco tiempo se le hace una intervención, se quita la pátina es simplemente una imitación del paso del tiempo, y se vuelve a poner, a renovar, como si se vuelve a patinar, e incluso se puede dar otro tono, y tenemos la misma fuente renovada por completo. Es decir, es un material que nos da muchas ventajas. La elección del bronce fue también por esa razón, y efectivamente va evolucionando, y está evolucionando de una forma muy curiosa, porque la escultura, o sea, la fuente, además funciona como una escultura. Cuando no tiene agua y no es fuente, realmente es una escultura, es una presentación de muchas esculturas, y se puede apreciar como una escultura, no como fuente. Y sin embargo, cuando interviene ya el agua, con su sonido, con sus efectos, produce transparencia. Donde antes solamente veíamos cosas grises, luego empezamos a ver transparencia, y empezamos a ver cómo el color va evolucionando. Hay zonas donde coge más cantidad de agua, incluso se puede quedar pulida, y en otras zonas donde tiene menos humedad, pues a lo mejor coge unos tonos determinados, diferentes, que a mí me resultan muy agradables. Mi visión es esa, un poco siempre en torno al metal oxidado, el bronce y tal, y a mí me gustan mucho esos efectos. Hay gente que no, hay gente que preferiría una uniformidad, pero a mí todas esas cosas que son muy uniformes me pasa como con la escultura neoclásica, que ya no la llamo escultura, ya la llamo estatuas. Si todo está muy uniforme, ya para mí están como quietas, son como demasiado terminadas, ¿no? Es mejor que la cosa evolucione, y la pátina es algo vivo, ¿no? Bien, y la noche. Es decir, la noche es muy importante para esta escultura, y sobre todo para las esculturas que están iluminadas, y especialmente para la fuente de las granadas. ¿Hay algo especial cuando lo vemos de noche? ¿Hay algún punto, algo en lo que debamos, digamos, fijarnos de una manera concreta? Pues en realidad... Una recomendación, vamos, no sí. es otra cosa. En realidad, cuando haces una fuente, tienes que tener una serie de cosas en claro. Y es que es como una composición, como una sinfonía. En una escultura tú tienes que trabajar con los perfiles, con cómo se adentra la figura en el espacio, cómo ocupa el espacio, la forma, el efecto de las luces. Pero cuando haces una fuente, descubres que tienes que tener en cuenta más cosas. Tienes que tener en cuenta el sonido del agua. Tienes que tener en cuenta el efecto de la luz, el efecto del agua como cae, de los reflejos, y la iluminación nocturna que tiene que tener. O sea, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Pero también tiene la ventaja de que si tienes todo eso en cuenta, la obra va con una carga que es exitosa. Es decir, si has tenido todo eso en cuenta y lo has equilibrado bien, la obra va a estar siempre bien. O sea, no puede fallar. Es algo que va a tener musicalidad, que va a tener luz, que va a tener de todo. Entonces, también te da más posibilidades de que sea un éxito. Si te refieres a si te puedo decir lo que a mí más me gusta. Lo que me gusta es el efecto de perspectiva, que conseguimos al final verla, esa estructura de tarta que tiene que presentar, iluminada, o incluso cuando no está iluminada, la ves desde lejos, que el efecto blanco del agua, ese efecto desde la carrera de la Virgen, y igualmente desde la otra parte del boulevard, ¿no? Pero una vez que te acercas ya pierdes la perspectiva y tienes que atender más a las esculturas. Pero sobre todo, una vez que te acercas, lo que haces es atiendes más al sonido, a los efectos del agua, si es de día, los efectos que hace con la luz, y si no, si es de noche pues, o también de día, mira la transparencia de la figura de mujer que hay arriba. A mí es lo que más me gusta. Y ya que hablamos de musicalidad del agua, de los sonidos son muy importantes en todo lo que nos rodea, sobre todo en el arte. Quizás es el momento en el que vuelvan nuestros amigos del conservatorio, es decir, Paulino Gálvez y Miguel Ballesteros, en su segunda intervención.
Bueno, pues gracias de nuevo a nuestros amigos del conservatorio. La construcción de una fuente de este calibre, y quizás no ya solo la construcción, creación, construcción, sino la ubicación y la instalación en un sitio como ese, tiene que ser toda una odisea, ¿no? Hacer un proyecto de tanta envergadura es realmente complejo. Yo, la verdad, era la primera fuente que hacía. No tenía tanta experiencia. Después ya he hecho alguna más, pero era la primera fuente que hacía, y además tan grande, ¿no? Tan tremenda, porque yo creo que es la fuente en bronce más grande, no sé si de Andalucía o de España, en bronce, en ese material, quiero decir. Y si era una cosa compleja, a mí siempre me ocurre lo mismo, porque te estrenas de golpe con lo más difícil. Cuando hice el caballo del ayuntamiento, igual, de buena pena, un caballo que es la escultura más difícil, a la que se puede enfrentar un escultor, la escultura pública más difícil. Pero no solamente eso, sino que encima va a ir sobre 3 patas, sobre bolas y en lo alto de una azotea. Por amor de Dios, ¿no? Pues sí, siempre me tocan los desafíos fáciles. Pero bueno, la verdad que no me preocupo demasiado. Soy muy creativo y siempre encuentro la forma de resolverlo. En eso estaba tranquilo. Yo contaba con que podía orientar el tema hacia el tema escultórico y hacerme fuerte en esa parte, que es lo que ocurrió, y que, bueno, pues todo podría salir bien. Sí, es un tema muy complejo. Hacer una fuente tan grande es un sistema complejo, porque tú no puedes hacerla igual que haces una obra en tu taller, sino que tienes que contar con un montón de equipos y de gente, de ingenieros, de arquitectos, de especialistas en hidráulica, especialistas en iluminación, todo un equipo completo. Y todo esto fue posible gracias a Masagra. La verdad que se portaron la empresa, fue una maravilla trabajar con esta gente, la seriedad, lo bien que hicieron todo, cómo se volcaron toda la gente que trabajaba en la empresa, la secretaria, todo el mundo. Vamos, fue un placer trabajar con ellos. Nunca he tenido una experiencia similar. De hecho, vamos, al final les regalé a mucha gente de allí, les regalé bocetos de la fuente, de los originales que tenía. Sí, era muy complicado y había que empezar, pues, con un diseño, hacer un plano. Yo recuerdo que el plano inicial le dio forma real mi suegro, que es arquitecto técnico, y se lo pedí, me hizo ya todo bien para que se pudiera entender. Después ya harían lo que fueran otros planos, ¿no? Pero con eso empezamos a funcionar muy bien, y se puso en marcha ya el primer equipo, el equipo que tenía que hacer la excavación, el depósito para el agua, porque una fuente como esa no es el agua que cae de arriba y se va repartiendo en la caída, sino que tiene que ser agua forzada en todos sitios. La cantidad de agua que sale por un lugar no es suficiente, sino simplemente tiene que cumplir el efecto estético, pero va metida en su justa medida para esas bocas que tienen que salir. La que sale de abajo en forma de efecto de tarta es otro motor, por así decirlo, y tiene que funcionar independiente. El que va arriba es otro motor independiente. Es una componente muy compleja de funcionamiento y bastante costosa. Entonces, ya se pusieron mano a la obra el equipo de arquitectura para hacer, digamos, el armazón interior, la estructura, todas las conducciones, y dejar todo preparado para que luego pasara el equipo de fontanería a hacer toda la instalación, que todos los surtidores y demás. Entre tanto, bueno, porque la escultura en bronce, la fuente en bronce no es hecha solamente en bronce, sino que cubrimos, en gran parte, es una cubierta sobre una estructura de hormigón, y la cubrimos con el bronce. Luego sí hay zonas que son totalmente, como las tazas de arriba, son totalmente de bronce, únicamente reforzadas con acero inoxidable en fin, porque el bronce es un material, en cierta forma, árido, es decir, no puede aguantar movimientos, y está reforzada, ¿no? Se puede ver desde arriba con fotografía aérea, se ve que está eso reforzado.
Inmediatamente pasé al equipo de fontanería para hacer instalación, ir montando todo tal y como yo había pedido. O sea, la verdad que era bonito ver como un montón de gente tiene la fe puesta en ti, que era mi primera fuente, y lo que yo dijera se hacía. O sea, lo que yo pidiera, necesito que deis esta inclinación, y lo hacían. Iba allí los especialistas y hacían lo que tú necesitabas. O sea, por eso digo que se hizo en un tiempo récord, en un año calculo. Miguel Ángel le comenté el otro día, ¿qué tardamos en la fundición? Dice, unos 3 meses, un tiempo récord en todos los sentidos. Porque el proceso de fundición es complejísimo. Luego, si acaso, explico un poco cómo va. Está entonces otro equipo ya funcionando, metiendo el agua. Por otro lado, tengo otra persona que es especialista en el tema de diseño por ordenador, una antigua alumna mía que ha trabajado con grandes escultores como Víctor Ochoa y hace el despiece de cada taza para saber cómo vamos a fundirla. Miguel Ángel me comentaba, bueno, pues podemos fundir hasta este tamaño. Luego todas las piezas que hagamos tienen que tener como mucho ese tamaño. Entonces se hace por ordenador un despiece y sacamos una parte de esa. Esa parte de cada fuente, de cada taza, la mandamos a Madrid a una empresa que se llama Tragacanto, que es especialista en todo este tipo de reproducciones. De hecho, son los que reprodujeron las cuevas de Altamira, la reproducción de las cuevas de Altamira, lo hicieron ellos. Y Tragacanto nos mandaba la reproducción de esa pieza que íbamos luego a repetir en la fundición. ¿Qué es las de abajo? Pues a lo mejor tenemos que hacer 40 piezas. ¿Qué es la de la otra parte? Pues tiene que hacer 12, de la otra hay que hacer 5. Y esa pieza nos llegaba hecha en corcho blanco, nosotros la colocábamos, le sacábamos los moldes, contramolde, se hace el molde a la cera y se puede ver en la fotografía, y sacamos una pieza. Se reproduce con fundición una pieza. Y eso se repetía una y otra vez hasta conseguir todas las necesarias. Y o sea, ya teníamos otro equipo de la fundición trabajando en ese procedimiento. Y yo por mi cuenta tenía que estar modelando la escultura, porque todo iba funcionando al mismo tiempo y todo de una manera armónica y todo tenía su fecha para ir entregando y para ir no pasarnos nadie y nadie se pasó en el tiempo. Yo lo que hice fue preparar el cuerpo, un cuerpo central, unas tuberías de hormigón para montar exactamente el perfil que tiene la fuente. Y ahí, a esa altura, hice un andamiaje y monté las figuras, las modelé. Ahí, para modelar una figura en bronce tenemos que crear una armadura interior. Es decir, una estructura la hacemos primero en hierro, en alambre y en tela metálica para que eso soporte la forma. Es una forma aproximada a la que vas a realizar, ¿no? Es como un esqueleto interior, con volumen. Y sobre eso ya se va colocando el barro y ya se modela. Dejas un margen el que tú quieras y sobre eso ya vas modelando. Y así el barro no se cae, ni se seca, ni nada. Y hacía todas las figuras prácticamente al mismo tiempo. Empiezo con el río Genil, pero luego paso a la siguiente, toca, vas terminando y vas terminándola toda de manera armónica, porque eso tiene un tiempo también para hacerle el molde, no puede estar indefinidamente en barro, se secaría. O sea que todo tiene que ir a su tiempo y en su forma, y tú para modelar tiene que estar el barro fresco, no puedes dejar que se seque, si no se estropea tienes que quitarlo y volverlo a poner. Es decir, todo es un ritmo, un tiempo y una cadencia. Íbamos haciendo eso, termino de hacer las figuras, pasa rápidamente el equipo de la fundición con su operario a sacar los moldes de silicona para que sea exactamente, y no podemos sacar los moldes con escayola, sino que hay que hacerlo con fibra de vidrio porque si no pesaría mucho a tanta altura, no se puede manejar, es complicado, y van haciendo los moldes que se pueden ver en la fotografía. Tengan en cuenta que cada pieza de fundición no es que se hace la escultura, se le saca un molde y tal. Hacer un molde es un molde de piezas, son muchas piezas, es como un puzzle que se saca y cada una de esas piezas se tiene que reproducir en cera y ponerle hacerla a la arena y luego ponerle por otro lado también arena refractaria para la fundición. Se tiene que meter en el horno, se tiene que ir en la cera, desaparece la cera y eso es lo que luego va a ocupar el bronce. Pero todo eso con bebederos, con salidas, con clavos para que no se peguen, en fin. Una técnica complicadísima, la fundición desde luego es una técnica complicadísima, con mucho conocimiento técnico, gente muy especializada y con mucho trabajo detrás. Es muy costosa de realizar. Cada escultura lleva un montón de piezas, igual que la fuente, todas son piezas. Y además, tú ves que la escultura, aunque se haga muy bien, se te va muriendo en las manos. Porque el hacer la pieza, al sacarla en cera, tienes que retocarla, porque siempre se producen desperfectos. Retocar la cera para que parezca que está otra vez igual que estaba en barro, que era su mejor momento. Y una vez que la has pasado el bronce, tienes que volverla a soldar. Y al soldarla y al pasarla al bronce puede haber poros y puede haber cosas, y tienen entonces que soldarla nuevamente, repasarla con maquinaria.
quiere decir que por muy bien que se haga siempre va perdiendo la belleza que tenía en principio. Pierde un 10, un 15, un 20% puede perder de lo que era en principio, ¿no? Pues esa lucha también forma parte de este juego. Y una vez que ya consigues, tenemos todo ya preparado para el traslado, una vez que ya se ha terminado toda la infraestructura, el traslado allí in situ, bueno, muchas de las piezas ya las patinamos en la propia fundición porque es más cómodo, pero otras tenemos que patinarlas allí, la estructura tenemos que patinarla ya directamente allí en la fuente, porque había que soldarla, había que terminar de soldar el bronce y dar finalmente una pátina. Vamos montando poco a poco y conseguimos hacer toda la instalación. Una vez que tienes la instalación hecha, vamos a probar agua. Ya empiezas a hacer las pruebas de agua, a cambiar esto sí, esto no, para acá, para allá. Cuando conseguimos que todo funcione en el agua, por ejemplo, conseguir que tenga el perfil, que los surtidores den justo el arco adecuado, que por cierto no está ahora mismo exacto el arco, si se fijan, está dándole los pies a las esculturas, no, tenían que dar un poquito más abajo, en las peanas. Sin embargo, tiene que hacer una parábola adecuada, no vale cualquier cosa. Ni puede ser baja ni puede ser demasiado alta, tiene su justo punto y a veces eso se queda a gusto de la persona que está ajustándolo en ese momento. La perfección la tuvimos en la inauguración, en la fotografía de la inauguración, y esas deberían de servir como referencia cuando se vuelvan a retocar los surtidores. Y lo mismo, una vez que ya teníamos todo el agua funcionando, vamos al tema de la iluminación, que ese sí que era un tema complejo, porque iluminar el bronce es dificilísimo, iluminar el bronce húmedo ya es mortal. Eso ya es muy difícil. De hecho, salvo en la inauguración, yo ya no he vuelto a ver la escultura bien iluminada, aunque sí está bonita, sobre todo el primer cuerpo siempre está bonito, pero el último cuerpo pues no hay manera. A la figura de la mujer parece que no hay manera de iluminarla bien. A veces no tiene nada y se ve oscura. Bueno, lo importante es que se ve el conjunto, se ve bueno, pero que no se consigue con facilidad esa iluminación, por mucho que haya una empresa que está destinada a ello. Y es esa cosa que yo decía antes, que a veces pasa y dices, cachín, la mano no está, y no quieren mirar porque dicen, me voy a enfadar, no quiero, y no voy a estar siempre enfadado cuando vea una escultura mía, ¿no? En realidad ese fue un proceso largo, pero que conseguimos hacer en el tiempo justo, el adecuado, ya digo, gracias a la empresa de Massara que se volcó con el proyecto. Una estrategia y una logística total, ¿no? Total. Y eso que no teníamos experiencia, ¿eh? Evidentemente. Yo me preguntaba, ¿alguna vez has estado en la fuente escuchando a la gente que allí habla, sin saber, ellos desde luego no saben que tú eres, que el escultor les estaba escuchando? ¿Te resulta curioso lo que comentaban? Pues alguna vez ha coincidido que en la fuente o en cualquier otra escultura, en el caballo también mucho, porque siempre que hay guías, pues pasas y escuchas alguna cosa, no me quedo a escuchar porque para qué, ¿no? Pero sí que a lo mejor has escuchado alguna cosa y bueno, pues te resulta simpático porque no lo hacen mal, la verdad que cuentan las cosas bien, pero sí que a veces tienen noticias de tonterías que se han dicho. No que la haya oído yo directamente, pero sí que se la ha oído decir a alguien, oye, que me han dicho que esto y tal, cual. Y dice, no, eso no puede ser así. Como por ejemplo, alguien comentó en una ocasión, hace ya muchos años, yo creo que es alguien que no sabía muy bien lo que era la fundición, que es que se ha hecho una fuente con recortes de bronce que se ha buscado en la chatarrería y tal. Bueno, una cosa es totalmente ridícula si estamos en el mundo de la fundición. Fíjense que el bronce para la fundición se vende en lingotes, como el oro, ¿eh? Es más, hay que pagarlo al contado porque eso oscila, ¿verdad? Oscila de un día para otro, no puede dejar, bueno, pago no sé cuánto y me lo manda. No, se paga en el precio del día y tiene que ser así. Y además, la aleación que utilizas tiene que ser la misma que utilizas en la soldadura para soldar el bronce, para que no se queden marcas diferentes. O sea, que realmente quien decía eso, bueno, no tenía ni idea, pero esa sirve un poco como anécdota. Otra anécdota que he oído repetir mucho y seguramente ustedes también, y es que la fuente está torcida. No está torcida. Es un efecto óptico por la inclinación que da todo el bulevar, el otro bulevar. Yo mismo, sí, efectivamente, no, el de la Virgen está bien, ¿no? Pero es el otro, el del salón. El del salón. Y tal y como hablamos desde la Virgen, da la sensación de que está inclinada. Yo tuve esa misma sensación al colocarla y dije, no, medidme otra vez esto, a los peritos, ¿verdad? Míralo, está perfecta. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en la parte de arriba, la salida, el último pitorro de la fuente, el que sale de encima de la figura, está un poco holguero, tiene un diámetro estrecho, pero la manguera que le da salida
que tiene el pitorro de salida es también de bronce, no está bien fijado, se ve que se soltó al principio. Y ha habido oportunidad de volverlo a colocar. Yo incluso estuve una vez intentando colocarlo, no pude, tendría que calzarlo de alguna forma. Y desgraciadamente se pone para ese lado, ha coincidido que está para ese lado. Si lo calzáramos hacia este lado, caería totalmente vertical el agua y no daría esa sensación de que realmente está la fuente inclinada, sino que incluso podíamos poner que cayera para el otro lado. Igual daba la sensación de que no, de que estaba para el otro lado. Es simplemente eso, son anécdotas, y por decir alguna, ¿no? No sé si recordarás que en el periódico Ideal publicamos, en los días de la polémica de que se acababa de colocar el caballo en lo alto de la azotea del ayuntamiento, se había quitado la peineta y llegó el día de los Santos Inocentes. Entonces, yo subí arriba, fotografié el caballo desde el edificio de enfrente para que tuviera la misma perspectiva y en un montaje fotográfico lo bajamos a la plaza. Y se lo creyó media Granada, ¿eh? Bueno, se pues lo creyó media Granada, que se había bajado el caballo a la plaza. Este último año salió el Día de los Inocentes, que yo le iba a hacer una escultura y me iba a posar la alcaldesa desnuda. O sea, que el Cantaro también es inocentado, o sea que estoy acostumbrado. Bueno, ya prácticamente vamos a terminar porque casi se nos va la hora, no queríamos alargarnos demasiado. Ahora vendrán también los chicos del trombón y la trompeta para hacer una última actuación, pero he recordado que Ramiro me contaba hace unos días que las fuentes en Granada tienen piernas, y eso se refería a que las fuentes casi nunca están en el mismo sitio donde las colocaron. Es decir, un día están aquí y al mes siguiente aparecen en otro lado. La de las Granadas parece que va a seguir ahí, pero ahí había otras, ¿no? Sí, había otras fuentes. Lo que ocurre es que la fuente de la Granada es tan compleja en su infraestructura que yo dudo mucho que se pueda cambiar. Además, está hecha a medida para ese espacio y además en consonancia con el paisaje, ¿no? Quiero decir que en otro sitio podría funcionar porque va con su carga de armonía, ¿no? de luces, de sonido y todo. Podría funcionar bien en cualquier sitio, pero nunca mejor que en el sitio en el que está, y además sería excesivamente costoso. Yo creo que sería más barato hacer una nueva que en otro sitio que mover esa. Recordad que allí se encontraba la fuente de Isabel la Católica, la de la plaza de Isabel la Católica, que luego se llevó a su ubicación actual, y antes había habido otras, creo que incluso la de la fuente de las batallas también estaba ahí abajo, venía de un convento de la zona del Realejo. Bien, queríamos haber hablado de una especie de ruta para conocer las fuentes ornamentales de la ciudad, que creo que vamos a dejar para otra ocasión. La galería sobre esa ruta ya la tienen ahí. Se inicia en los paseillos, en los jardincillos del Genil, a la altura de la Bomba, con la fuente de la Bomba, llega hasta la de las Granadas, va subiendo hacia Puerta Real con la de las Batallas, se mete un poquito hacia Mariana y llega a la de Isabel la Católica y luego la de Plaza Nueva. Es decir, sería un eje básico para conocer las fuentes ornamentales de la ciudad. Porque la ciudad luego además tiene un montón de pilares. Pero claro, los pilares son otra cosa, tienen otra utilidad y otro concepto. Bien, pues muchas gracias, Ramiro, por contarnos y por desvelarnos esos, digamos, entresijos de uno de los puntos más importantes de lo que es la cultura del agua y en lo que sería el paisaje urbano, ¿no? El arte, el patrimonio y el paisaje urbano. Y ahora pues estoy viendo allí en nuestros amigos que bueno, ya con ellos terminamos. Por mi parte agradecerles muy mucho que hayan venido. Ahora es cuando de verdad se empieza a estar aquí más a gusto. Creo que ahora hay alguna sorpresa para refrescarnos ahí en el patio. Y encantado de tenerles aquí y emplazarles a que la semana que viene, también el miércoles, vamos a hablar con los artesanos Mariscal, que nos van a hablar de barros y de sus figuras conocidas no solo en Granada, sino a nivel internacional y muy apreciadas. Un arte exclusivamente granadino y también muy relacionado con el agua. Gracias por acompañarnos a todos. Thank you.
Gracias. Gracias.